Buenas, buenas y bienvenidos. ¿Cómo me les va? Si yo les digo este nombre, José Vicente Carriño, estoy seguro que muchos de ustedes no saben quién es. Este señor es un senador y hace parte del partido político Centro Democrático. Ubiquémonos, por favor, el día 5 de diciembre del año 2024. Ese día capturan al asesor del senador del Centro Democrático por supuesto soborno a la policía. Y se trata del señor Julián Camilo Forero, asesor del senador uribista José Vicente Carreño, quien confirmó la captura. Ese día, el 5 de diciembre del año 2024, en el Congreso fue capturado Julián Camilo Forero y el motivo de la detención sería un presunto soborno al subdirector de la policía. Pero como por variar, hoy en día, ni el asesor ni el senador, quien se vio involucrado en dicho soborno, están detenidos. Andan libres como si nada hubiese pasado. Pero aquí no termina todo, y por favor ablóchense los cinturones porque esta historia nos mostrará un entramado de posibles asesinatos y desapariciones forzadas por parte de este senador. Bueno, me encantaría bastante, por favor, muchísimas gracias por estar conmigo, por estar acompañándome en este video. Estamos retomando nuevamente los en vivo. Me encantaría bastante, me dejaran, por favor, en sus comentarios de qué parte de este globo terráqueo o de qué parte de este hermoso Macondo se conecta. Pues bien, vamos a remitirnos, por favor, al portal de Corrupción al Día, donde la periodista Cecilia Tascón hace una muy delicada denuncia que nos muestra cómo también la cuestionada, escuchen muy bien, magistrada Cristina Lombana cumple su papel en esta historia. El eufemístico nombre Centro Democrático del partido que fundó Uribe Vélez para defenderse y defender sus intereses esconde una mentira tan grande como una catedral. No es de centro, ni mucho menos democrático. Pero esta realidad no es un secreto para nadie. Otra cosa es que buena parte del país la pase por alto y dé la espalda a las gravísimas señales que indican que su máximo jefe y no pocos de sus voceros políticos estarían dispuestos a traspasar la frontera de los derechos y las leyes con tal de imponerles sus objetivos a los demás. Aparece Corrupción al Día. El juicio que enfrenta el presidente por un par de delitos menores, si se les compara con otros que le indilgan, ha dejado al descubierto la madeja interminable de artimañas que él y sus abogados usan para impedir que las audiencias avancen y continuemos, por favor. Importantísimo que se observen esa galería de corruptos, si no la han visto, en el portal Corrupción al Día. Por la conducta torticera del exmandatario, que ya es constatable gracias a la transmisión abierta del juicio, y por sus veleidades extremistas, no es raro que haya avalado para integrar su bancada en el Congreso a un individuo tachado del crimen mayor, escuchemos muy bien por favor, de desaparición forzada, ni que le haya mantenido su apoyo aún después de que la Corte Suprema le abriera investigación formal por ese hecho. El nombre del sujeto no le dice nada a la opinión, poco se sabe de él en los debates parlamentarios o en los medios periodísticos, pero en Arauca, la región de donde fungió como agente de policía, aunque se veía que tenía más poder que el sargento y que sabía lo de la vuelta, según un testigo paramilitar, conocen de lo que sería capaz quien hoy es senador del uribismo. Se llama José Vicente Carriño Castro y sigue las órdenes del expresidente, como todos los de su partido. En el periodo pasado, en el año 2019 al 2022, fue representante a la Cámara a nombre del Centro Democrático. Una semana después de que Carreño fuera elegido senador en marzo del 2022, la inigualable magistrada Cristina Lombana, mayor del Ejército para más señas, proyectó la apertura de instrucción en su contra que fue aprobada por la respectiva de la Corte Suprema. Aquí aparece la fotografía del senador José Vicente Carreño. Pero fiel a las desviaciones antijurídicas que la impulsaron a hacer maromas para sacar de la cárcel a Arturo Char, entre paréntesis, recuerdan ustedes, Cristina Lombana fue la misma que un domingo muy temprano con el abogado Cancino sacaron a Arturo Char de la cárcel, un domingo a las 8 de la mañana, recuerdo muy bien. En cuestión de días, en el caso de Carreño, que afecta a Uribe, Lombana se olvidó de llamar, imagínense ustedes, a indagatoria al investigado. Paso siguiente para adelantar el proceso. 3 años han pasado después de la apertura formal del caso y Carreño vive feliz, impune. Lombana dirá que eso no importa, mientras que la esposa de la víctima y su madre le suman 36 meses al intenso sufrimiento que padecen por la desaparición de su marido e hijo en fecha que tienen en su mente, 6 de febrero del 2003, hace ya 22 años. Se llamaba Alejandro Santiesteban Alarcón y vivía en un barrio humilde de las afueras de Tame. Un sábado en la noche, departía con el dueño de una tienda y un familiar de este,
cuando llegaron varias camionetas y motos de paramilitares. Se llevaron a los paisanos porque alguien dijo que eran auxiliadores de la guerrilla. Santi Esteban nunca volvió. La Fiscalía Local descubrió que el bloque Vencedores de las Autodefensas Unidas de Colombia, al cual pertenecían los ilegales, tuvo apoyo de la policía de la estación de Tame, en donde estaba destacado el entonces patrullero actual senador José Vicente Carreño Castro. Según declaraciones posteriores de 3 exmiembros de esa banda, ellos les pidieron permiso a los policías para secuestrar a los señalados. Dijeron que sí, que había 15 minutos para hacer la operación, reveló un paramilitar, y otro añadió: el contacto directo del comandante mío, alias 03, era el patrullero Carreño, alias 03, recordemos. La víctima, Santi Esteban Alarcón, fue degollado y desmembrado, y sus restos fueron lanzados al río para que nunca pudieran encontrarlos, de acuerdo con un tercer testimonio. El hermano del senador se llama Campo Elías Carreño Castro. Este se acogió a Justicia y Paz y confesó en 2005 que delinquía con el bloque Vencedores, la misma banda que asesinó al civil Santi Esteban con el presunto consentimiento del policía, hoy senador Campo Elías. Fue condenado por concierto para delinquir, 4 homicidios en persona protegida, acto sexual violento, secuestro simple agravado y 12 desplazamientos forzados. El mismo tipo criminal por el que ahora se investiga al honorable parlamentario. Pero si ya no fuera escandalosa esta historia, que tiene al protagonista en el Capitolio, la Fiscalía compulsó copias contra el senador Carreño en diciembre pasado por el ofrecimiento, lo que les venía contando, que le habría hecho al subdirector de la Policía General, el señor Nicolás Zapata, de 3.500 millones de pesos, a través de un miembro de su grupo de trabajo. La fabulosa coima se haría efectiva si Zapata le direccionaba el contrato a la adjudicación de pólizas de la policía que valen 120.000 millones de pesos. Y todo pasa. El autodenominado Centro Democrático y su jefe solo hablan de la corrupción ajena. ¿Y la viga en el ojo propio qué? Señor Uribe Vélez, le agrego yo. ¿Cómo la ven ustedes? José Vicente Carreño. Colombia no necesita de Álvaro Uribe Vélez, y mucho menos que aún en su vejez esté promoviendo estallidos para el 2026, que como todos sabemos empezaron en el 2025. Recuerden, Colombia no necesita a Uribe. Cuando tenía tan solo 29 años, él ya la tenía más que clara para caminar las sendas de la delincuencia. Lo dicho anteriormente basándome en las investigaciones, publicaciones y denuncias. Cuando fue director de la Aeronáutica Civil, cargo que ocupó desde el año 1980 hasta el año 1982, resulta que los vuelos del cartel de Medellín se dispararon y por ende el tráfico del polvo aumentó, aquí en Macondo, y considerablemente. Uribe, nombrado por Turbay Ayala, concedió más de 200 licencias a aeronaves o pistas de aterrizajes, muchas de ellas en manos de narcos. Detallan las investigaciones. Este hecho significó un punto de inflexión, pues al dejar el cargo, su sucesor en el Ministerio de Justicia, el señor Rodrigo Lara Bonilla, ordenaría la suspensión de dichas licencias en un esfuerzo por contrarrestar la influencia del narcotráfico en el país. En un debate en la Cámara de Representantes, el ministro Lara Bonilla dijo que gracias a la alarmante labor de Uribe Vélez, capos como Pablo Escobar y otros del cartel de Medellín habían logrado fortalecer su operación al conseguir hangares en los aeropuertos, licencias de rutas específicas, pistas en haciendas privadas y permisos para enormes flotillas de aviones que transportaban exclusivamente polvo blanco. Ojo con este dato, Colombia. Antes de Uribe Vélez, desde el año 1954 hasta el año 1981, es decir, un lapso de 27 años, el Estado colombiano había concedido 2.339 licencias y durante los 18 mesecitos que él ejerció, concedió 2.242 licencias, con el agravante de que muchísimas de esas, como 200, quedaron en manos precisamente de narcos. Luego llega el 30 de abril del año 1984 y el mismo que lo denunció fue acribillado sin piedad por sicarios, llevándose la vida de uno de los ministros que le hizo frente sin miedo a este señor Uribe, y asesinan a Lara Bonilla. Colombia no necesita de Uribe. Se dan cuenta, colombianos y colombianas, ni para director de la Aeronáutica sirvió el acusado hoy ante la Fiscalía General de la Nación, el señor Álvaro Uribe Vélez. Por su influencia y su poder, en ese momento consiguió ser alcalde de Medellín,
un cargo en el que tan solo duró 3 meses. Dos versiones a esta historia. La primera, contada por él mismo y por el Centro Democrático, y dice que algunos compañeros de labor del joven burgomaestre, con una definida intención, manipularon su voluntad, dándole argumentos que no correspondían a la situación. Lo utilizaron así para que se retirara del cargo y se ahondara la crisis, como lo estaban haciendo paralelamente desde Bogotá. Finalmente, Uribe, mal aconsejado, pobrecito él, renunció irrevocablemente. Obvio que esto complicó la situación política en el gobierno del departamento en aquel entonces. Es decir, la historia que siempre hemos escuchado fue a sus espaldas y el pobre viejecito fue utilizado. Y la segunda versión, y según informes periodísticos, el presidente de la República, Belisario Betancur, solicitó su renuncia porque llegó a su escritorio y oídos información que el hoy acusado Álvaro Uribe Vélez estaba favoreciendo y negociando con narcos desde su puesto como alcalde. Sea cual sea la verdad, ni para alcalde de Medellín sirvió el acusado. Colombia no necesita de Uribe. Luego llega este fatídico 1 de enero del año 1995, donde ocupa el cargo como gobernador de Antioquia, cargo que ocupó hasta el 1 de enero del año 1998. Le dio personería jurídica a las Convivir el Cóndor, con decreto del presidente de la época, el señor César Gaviria. Está señalado, según informes, de financiar y apoyar con fuerzas del Estado a las Autodefensas Unidas de Colombia, relacionado con la masacre del Aro y de la Granja, según versiones de paramilitares. Según la historia, apoyó al grupo paramilitar Los 12 Apóstoles desde su cargo, grupo por el cual se encuentra investigado también su hermano Santiago Uribe Vélez. En fin, un sinnúmero de datos históricos irrelevantes, informes de medios de información, pero quizás algo que marcó la historia de Colombia fueron las declaraciones del ex paramilitar, como por variar, asesinado, el señor Francisco Villalba, quien aseguró ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara que fue el presidente de la República quien ordenó la masacre del Aro en el año 1997. Como les conté, asesinado este señor Villalba por sicarios, y ojo, en diciembre de 1997, en una finca de nombre La Marranera, ubicada en el departamento de Antioquia, se llevó a cabo una reunión entre este paramilitar, Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, Carlos Castaño y algunos mandos de las fuerzas públicas. Motivo de la reunión, perfilar y dar la orden de asesinar a gente que le estorbaban, entre ellos nuestro abogado y humorista y siempre recordado, el señor Jaime Garzón, el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña y también el defensor Jesús María Valle. Según las declaraciones del ex paramilitar, quienes más insistieron en llevar a cabo estos asesinatos fueron Santiago Uribe, Carlos Castaño y el gobernador Álvaro Uribe Vélez. Ni siquiera sirvió como gobernador este señor acusado ante la Fiscalía General de la Nación, Álvaro Uribe Vélez. Colombia no necesita a Uribe. Se posesiona el 7 de agosto del año 2002 como presidente de la República y llevó a Colombia a vivir una violencia desaforada, con el fortalecimiento de cientos de células paramilitares por todo el territorio nacional, donde con ayuda de las fuerzas del Estado cometieron miles de crímenes de Estado y cientos de masacres en Colombia, lo que mal se conoce hoy en día como los falsos positivos y su lema tan recordado, la seguridad democrática. Privatizó empresas como Bancafé, Telecom, Ecogas, Gran Ahorrar, Centrales Eléctricas del Norte de Santander y las electrificadoras de Cundinamarca y Santander. Fueron las entidades vendidas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante los 8 años de su mandato. Por la privatización de estas empresas, el Estado recibió cerca de 13 billones de pesos que hoy en día no se sabe qué se hizo con ese dinero. Las cuentas no cuadran. Por Bancafé, en el año 2006 recibió 2.2 billones de pesos por el 99.9% de sus acciones, comprado por Davivienda. Bancafé era el antiguo banco de los cafeteros y era el último banco estatal que tenía que privatizarse. El 51% de Telecom fue vendida en 875 mil millones de pesos en el año 2006. En el mismo año recibió 3.25 billones por Ecogas, vendida a la empresa de energía de Bogotá. Por Gran Ahorrar recibió 970 mil millones de pesos de parte del BBVA por el 98.7% y por 764 mil millones vendieron las electrificadoras de Santander, Norte de Santander y Cundinamarca en el año 2009. Otros 5.7 billones de pesos recibieron al vender el 10% de las acciones de Ecopetrol. A estas ventas se suman los cierres de varios hospitales y las empresas estatales Rafael Uribe, Policarpa Salabarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, José Prudencio Padilla y la Caja Nacional de Previsión. Además, se liquidaron las electrificadoras de Córdoba, Guajira, Sucre, Atlántico, Sexar, Magdalena y el departamento de Chocó.
A todas estas ventas se suman la modificación del personal en 93 organismos y entidades del Estado, entre las que se cuentan Findeter, la Fuerza Aérea y el Ejército. En total, entre reestructuración, venta, liquidación y reformación, fueron cerca de 500 empresas estatales. Ni para presidente sirvió este señor. Y lo peor de todo es que estuvo 2 periodos donde, según informes, torció los votos para conseguir la constituyente a su favor y apareció todo este escándalo de la yidis política. Ni para esto sirvió. Colombia no necesita al señor Álvaro Uribe Vélez. Y luego, del 2014 al 2020, fue senador de la República por el partido que él mismo fundó y que, como por variar, por este partido han pasado y han desfilado delincuentes de la talla de César Mauricio Velázquez, Edmundo del Castillo y Pierre García. Tuvieron de senador al mismo primo del narco Pablo Escobar, el señor José Obdulio Gaviria, y a la hija de uno de los testaferros del mismo narco, como lo es hoy en día la senadora Holguín. ¿Cómo olvidar las investigaciones que tiene el señor desaparecido? Si alguien sabe, por favor, infórmenme. Óscar Iván Zuluaga. Y para no ahondar más y resumir, son muy pocos los políticos de este partido que no hayan sido o condenados o señalados o investigados por actos de corrupción. Como senador, Uribe obtuvo detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia por el caso en el que hoy es acusado y lo tiene en juicio. Y además está a punto de ir a prisión por manipulación de testigos y fraude procesal. Y para que le pongamos una de 3 cerezas a este prontuario, la sustituta, como lo tituló el señor Daniel Coronel en una de sus columnas en el Senado a Álvaro Uribe, fue la señora Jenny Esperanza Rosso Zambrano, quien es la hija nada más ni nada menos que del exalcalde de Mosquera, Álvaro Rosso Castellanos, relacionado con paramilitarismo y que aparte hizo archimillonarios a los hijos de Álvaro Uribe Vélez, el señor Tomás y Jerónimo Uribe, con todo esto que se conoció como las zonas francas en Mosquera. Y a esta señora seguimos pagándole más de 50 millones de pesos mensuales los colombianos. Ven, no sirvió como senador. Colombia no necesita a Uribe. Y como muestra, otra cerecita de este pastel, en un acto de cobardía, decidió renunciar para ser investigado por su amigo Francisco Barbosa y no por la Corte Suprema. Ni para eso sirvió. Y luego en el año 2024 se lleva a cabo la audiencia de acusación contra el señor Álvaro Uribe Vélez, esta audiencia formal. Y ni para acusado sirvió. Colombia no necesita a Uribe, porque como les dije antes, en un acto de total cobardía por parte del acusado y de su defensa, se ha buscado el vencimiento de términos y no mostrar, como pretendería la justicia, la inocencia. Pues la inocencia no existe. Todo esto por la cantidad de pruebas contundentes que se han presentado. Es decir, ni para acusado sirvió. Así, señores y señoras colombianas, que si ustedes creen que para el tal estallido del 2026 Colombia necesita un personaje como estos, pues apague la luz porque va sin luz esta nochecita. Y algo que ustedes jamás deben olvidar es que el Estado está secuestrado por una clase política en conjunto con el paramilitarismo que no solo Álvaro Uribe Vélez fundó en Colombia, sino expresidentes como César Gaviria y Andrés Pastrana. Un Estado que, como lo dijo Carlos Castaño en algún momento, haciendo una estimación, dijo él, prudente, según la cual el 70% de los recursos de las Autodefensas Unidas de Colombia y mercenarios en Colombia, patrocinados por esta clase política, proviene del comercio del perico. Están implicados no solo en la recaudación de impuestos y en tramas de protección relacionadas con la pasta de perico, sino también en su transporte y en su distribución. Este papel lucrativo se lo deben a su origen como escuadrones de la muerte de los carteles y el apoyo por parte de esta clase política, misma que quiere regresar al gobierno en el 2026 sin importar si hacen arder al país. Despierta, por favor, Colombia. Por favor, permítanme hacer un paréntesis. Ustedes saben que el canal Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente. Yo ni fui alcalde de Medellín ni me destituyeron por estar por allá metido con asuntos de perico, ni fui gobernador, ni le di por allá personería jurídica a convivir llamadas El Cóndor, ni estuve involucrado presuntamente y según las investigaciones con masacres del Aro y de La Granja, ni llené a Colombia de Autodefensas Unidas, ni hice nada de esto, ni me estoy robando el dinero de la ONG como hizo el señor Mono González. No, absolutamente nada de esto. El canal es totalmente independiente y una de mis funciones es tratar de dar una opción más en la información en Colombia. Por eso madrugo muy juiciosito, pero canales como nosotros tenemos que hacer campañas y pues yo he abierto una campaña en la plataforma de Nequi o de David Plata, eso sí, con infinito respeto hacia ustedes, por favor, al número 315-644-0336. ¿Y cuál es la idea? Si a ustedes les gusta la forma en la que elevo la información, la forma en la que hago activismo político a favor de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad del pueblo colombiano, a favor del señor Gustavo Petro, pues los invito, eso sí, reitero de manera respetuosa y voluntaria hacia ustedes, por favor, a que se unan a esta campaña.
con un aporte de 1.000 pesos. Es una campaña muy humilde, pero de 1.000 en 1.000 hemos conseguido que el canal Cápsulas para la Memoria no se hunda este barco con las luces aún encendidas, como dijo en su poema Canto a mí mismo el poeta Walt Whitman. Los invito por favor a que se unan a esta campaña. Muchísimas gracias para la gente que ya ha aportado, y en la parte inferior voy a dejarles por favor el número por si llegan a necesitarlo. ¿Cómo vieron ustedes? Y es que el prontuario es grandísimo. Anoche, cuando estaba revisando algunos documentos y cuando estaba terminando de preparar el guión, una cosa absurda, me encontré con un escrito exquisito que yo creo que leyéndolo puedo llegar a tardar unas 3 horas, y me encantaría leérselo, de cuál fue la Colombia de Álvaro Uribe Vélez. Un escrito donde se unen ONGs mundiales, departamentos de derechos humanos de los Estados Unidos, de Europa, y se hacen un escrito delicioso, ¿cierto? No tengo aquí el título, pero, sí, ¿no? La Colombia de Álvaro Uribe Vélez, por si ustedes quieren observarlo, entran a Google, la Colombia de Álvaro Uribe Vélez, es una berraquera. Todas las declaraciones de los paramilitares, no, una vaina impresionante, deliciosa esta vaina. Y estuve yo observando y leí ayer gran parte de este texto, y observar cómo un personaje de estos todavía sigue aún en la escena política de Colombia, y nosotros los colombianos lo seguimos permitiendo. Ahora resulta ser que él nuevamente es El Salvador, y salen con estos mismos chistes que nos han venido saliendo. Y ahora vieron la imagen donde la tipa está golpeada y es Colombia, y el tipo le está dando un beso en el cachetico y dice, ahí como Centro Democrático, ya cambié. Ahora quieren bajar los impuestos. Estos personajes carecen, el Centro Democrático y los partidos de extrema derecha carecen primero de propuestas serias para un país serio, en un momento serio históricamente. Segundo, levante la mano uno de ustedes que por favor me esté observando, con muchísimo gusto por favor, y nómbreme un político de derecha serio, que no haya tenido vínculos con corrupción, uno nomás, y más del Centro Democrático, uno solo. Imagínense ustedes, Miguel Uribe Turbay, nieto de narcotraficante, a la presidencia. María Fernanda Cabal, destituida de la fiscalía del señor Iguarán por brindar información a narcos según informes. Y es familiar de una de las, valga redundancia, familias y empresarios como lo son los Cabal San Clemente, vinculados con todo este asunto de despojos de tierras, con esposo paramilitar como lo es José Félix Laforí, presuntamente, y las investigaciones. No, esta vaina es una cosa, y salen estos personajes botándose un discurso que realmente los más estúpidos de Colombia son los únicos que se lo comen. Imagínense ustedes. Por eso es que tenemos que seguir adelante y estar muy interesados en difundir esta información, en sacar adelante la 2026. Me encantaría, me dejen su mensaje de qué parte se conectan, y segundo, les voy a pedir 3 favores. 1, denle manito arriba si el video les gustó. 2, ayúdenme a compartir por favor en sus redes sociales. Esta vaina yo se la aplaudo a ustedes porque qué berraquera como hacen esto. Y 3, suscríbanse al canal. Pero una cosa por favor que nunca olviden, y es que mañana solamente es un adverbio de tiempo, no más. Así dijo la canción del gran maestro Joan Manuel Serrat. Mañana solamente es un adverbio de tiempo. Y esto que pasa por delante de nosotros mientras nosotros estamos pegados al celular es la vida. Vivámosla, por favor, vivámosla ahí a fondo. Les agradezco bastante el que me hayan acompañado, y desde aquí les envío un inmenso abrazo. Mil y mil gracias. Esto fue Cápsulas para la Memoria. Muchísimas gracias. No olviden, por favor, compartir este video en sus redes sociales. Hasta mañana.